Vamos con todo el análisis. Hoy nos toca, nos metemos en la economía. Ayer la buena noticia de la reestructuración de parte de la deuda. No es todo ni es la solución de la Argentina porque se vienen años durísimos en cuanto a la economía. Pero siempre que están estas etapas económicas, por ejemplo el de la reestructuración, se espera el rebote o la reacción del día posterior. ¿Qué pasó, Facu? Bueno, algo pasó. No mucho, pero hubo alguna reacción por parte... No te veo muy exultante. Es que no hubo una explosión en los mercados, un salto en los valores de las acciones y los bonos. Hubo una suba sí. También en una tendencia global, el índice de Nueva York, por ejemplo, está a niveles récord. Entonces ya recuperó todo lo que perdió durante la crisis de la pandemia. ¿Como nosotros? Entonces la tendencia de las acciones argentinas fue en suba. Lo cierto es que están en valores mínimos las acciones argentinas, así que esas pequeñas variaciones de 3-4 puntos no inciden demasiado. Y de hecho no pasó nada, por ejemplo, con el riesgo país, que es el que marca cuál es la tasa de interés que tienen que pagar no solo los países, sino también el sector privado que quiere salir a buscar dinero, y el riesgo país sigue en 2.100 puntos, no perfora el piso de los 2.000 puntos, y eso significa 20% de tasa de interés, cuando en el mundo la tasa de interés es cero. Entonces, mientras eso no baje, lo cierto es que no vamos a tener una gran llegada de dólares para que las empresas, por ejemplo, vuelvan a motorizar la economía. En el plano, por ejemplo, climático, estamos en el peor agosto, habíamos dicho hace un par de días, el peor agosto en 10 años, justo cuando la soja, por ejemplo, alcanza su mayor nivel en Chicago en los últimos 2 años. Entonces, peligra, por un lado, la cosecha de trigo, la fina, pero también ya están en el campo viendo que la siembra de soja y maíz también puede peligrar, y eso es obviamente contraproducente para la Argentina porque ahí genera sus dólares genuinos de las exportaciones. Y para completar el panorama económico, el tema del dólar, que sigue generando presión, bajó 2-3 pesos, está ahí en 133, 134, parece que Guzmán se va a tener que ocupar seriamente de ese tema. Porque hoy se dice que 100 millones de dólares vendió el Banco Central a los ahorristas que entraron a través del home banking. Y eso que hay un montón de personas que no pudieron acceder al home banking y que no pudieron acceder a comprar los 200 dólares de la cantidad de demanda que hay. La verdad que voy a utilizar una frase bastante trillada, que no solamente está trillada por la humanidad de habla hispana, sino que yo también la uso prácticamente una vez por día en los últimos días. Ningún camino conduce a Roma. Claro. En la economía argentina, la macroeconomía puede llegar a ordenarse un poco, pero no conduce a ningún camino. Y también aquellos que quieren comprar los 200 dólares entran a home banking y no pueden hacerlo. Está caído, sucede por segundo mes consecutivo que se complica, hay que seguir intentando. Pero lo cierto es que la economía argentina está en esa dualidad de parece que se arregla lo macroeconómico, pero en la práctica no arranca, no termina de arrancar, y eso es realmente un problema para todos, no solamente para el gobierno. Cortito, Nico, que quiero presentar brevísimo, con el home banking me contaron, un amigo, que te rebotaba, pero vos seguías insistiendo hasta que aparecían. Pum. Bueno, una técnica ahí si quieren para... Qué bueno los que tienen plata hoy. Al parecer quienes tuvieron más éxito, por supuesto, es quienes tienen cuentas por ahí en bancos del Estado, ¿no? O en bancos municipales, pero la verdad que la mayoría de los bancos privados, al menos quienes conozco yo, fue imposible en todo el día acceder. Una vez más, mi frase trillada, ningún camino conduce a Roma, ni en la economía más macro, ni siquiera en la economía real de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver si Victoria Yarrizo, que es economista, tiene un panorama más positivo que el mío al menos. Victoria, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar por una de las partes, la macroeconomía. ¿Cuáles son las condiciones que vos más o menos evaluás y si en realidad eso es positivo y se puede sostener también en el tiempo para nuestro país? Bueno, a ver, la macroeconomía hoy tiene desequilibrios por todos lados, ¿no? Porque tenés un déficit fiscal enorme, tenés un Banco Central que no logra aumentar su cantidad de reservas, tenés la inflación un poco contenida, pero todos sabemos que los precios van a ajustar, un tipo de cambio atrasado. O sea, hoy tenés desequilibrios por todos lados. Ahora, cuando uno mirás el panorama, y yo veía la pregunta que hacían hoy, ¿qué necesita la Argentina para despegar? La realidad es que necesitas una macroeconomía ordenada porque eso de alguna manera te trae confianza. Pero
La macroeconomía, a la vez ordenada, es consecuencia de otros aspectos, o sea, de lo que sería el sector productivo, de lo que sería la actividad económica en general. O sea, es muy difícil arreglar la macro si no tenés otras condiciones. Entonces, la pregunta es cómo generar más recursos o más riqueza en la economía. Y acá es la clave, porque Argentina para exportar va a tener muchas dificultades. El mercado interno argentino hoy se achicó, además todos conocemos. Entonces, lo que está pasando, cayeron los ingresos, se aumentaron los niveles de endeudamiento de las familias y todo eso te repercute en menos consumo, mayor desempleo. Entonces, ¿cómo le encontramos la vuelta a eso? Y acá hay dos preguntas. Una es, ¿cómo generás dólares? Es fundamental para generar confianza y poder de alguna manera recibir inversiones y tender a equilibrar la macroeconomía. Y la otra es, ¿cómo reactivás la economía? Y acá me parece que sí tiene que intervenir el gobierno. Y yo acá veo que uno de los caminos es, en un mercado que va a consumir menos, necesitas obligatoriamente salir a reducir los costos de las empresas. Porque las empresas hoy van a vender menos, van a ser menos rentables, y la forma de compensar eso es que vos digas, bueno, vamos a reducirle los costos financieros, los costos impositivos, los costos burocráticos, los costos logísticos. Eso, por un lado, te ayudaría a que la empresa esté en mejores condiciones para continuar su actividad económica. Al menos quienes puedan invertir. Claro. Quienes tengan un poco de resto. Bueno, es que en Argentina, mira, nosotros el año pasado hicimos un trabajo para ver cuál era el resto de las empresas para invertir. Y la realidad es que las empresas argentinas, muchas invierten en el sector productivo, pero hay un gran porcentaje y te diría un 40% de las empresas, que no invierten en la producción, invierten en bonos, en el sector inmobiliario, en acciones. De hecho, esas son las empresas que en esta pandemia tuvieron más restos financieros que las otras, ¿no? Pero, o sea, Argentina, pensemos que es una economía acostumbrada a invertir con recursos propios sin depender del sistema financiero. Entonces, hay recursos para invertir, pero hay temor, porque además en un mercado interno en el cual tenés muchas dificultades para vender, obviamente que se hace más difícil. Entonces, acá vos tenés, por un lado, tenés que hacer cosas simultáneas. Claro. Tenés, por un lado, al Estado que está ayudando con recursos, está inyectando dinero en la economía, pero no puede perder de vista que a la par rápido tiene que ir a reactivar al sector productivo. Victoria, si quien introduce siempre el concepto de generar riqueza, ¿no? Que me quedó ahí pispeando acá, es Facundo. Él insiste todos los días cada vez que puedo, cada vez que puedo comento eso. Victoria, ¿cómo estás? Entonces, en base a lo que comentás, digamos, ¿es la economía o es la política? Porque recursos hay en la Argentina. Hay muchísimos argentinos que todavía tienen capacidad de ahorro, pero evidentemente faltan las señales para que esa gente que, por ejemplo, hoy intentó entrar al home banking para comprar $200, destine esos pesos a otra finalidad. Ni hablar a aquellos que tienen mucho dinero o mucho ahorro que puedan llegar a invertir. Bueno, acá no perdamos de vista que la gente que va a comprar dólares también es porque desconfía, porque tiene temor. Entonces eso tiene que ver con el gobierno que tiene que generar expectativas. Entonces a tu pregunta si es la política o es la economía, es la política, porque la política es la que tiene que estar al servicio de la economía y no la economía al servicio de la política, como viene sucediendo en la Argentina. Entonces, ¿qué hace la política? Por ejemplo, que no se pueda consensuar un plan económico o un programa económico entre la oposición, entre el oficialismo, que eso, consensuarlo, permitiría que cuando cambie el gobierno perdure en el tiempo. Este gobierno renegoció la deuda, realmente se saca un problema de encima, pero ahora tiene que generar condiciones para que el gobierno que venga pueda pagar la deuda, porque si no el gobierno que viene, ¿de dónde va a sacar recursos para pagar esa deuda? Entonces, acá para generar confianza, y en Argentina es así porque, o sea, Argentina es una economía, no digo dolarizada, pero por su historia, la gente piensa en dólares, ahorra en dólares. Entonces Argentina tiene que generar dólares. Es la única forma que vos vas, de alguna manera, a resolver por lo menos de no estar pendiente o de la incertidumbre. Y que una empresa, cuando quiere invertir, no tenga temor a que le van a devaluar, le van a cambiar los precios. Además sabemos que las devaluaciones te inciden en Argentina en los precios. Entonces Argentina tiene que generar dólares. Y ahí son decisiones también políticas de decir, bueno, generemos confianza y para salir a generar dólares, ¿por qué vía? Bueno, generar dólares podés generar exportando, cosa que este año va a ser muy difícil,
porque el mundo está en recesión, pero a la vez, si no tuvieras el mundo en recesión y quisieras salir a exportar, no es tan fácil, porque tenés un montón de problemas y de trabas burocráticas que la tiene que resolver también la política. O sea, porque en el medio tenés coimas, negociados, un montón de cosas que en los puertos que te traban el exportar. Y por otro lado, otra forma de generar dólares es sustituyendo importaciones, pero no sustituir todo, sino haciendo un proceso de sustitución selectiva de importaciones. Por ejemplo, mirar los sectores que más déficit cambiario te generan y apuntar a esos sectores, al sector de bienes de capital, al sector de autopartes. Pero si vos lo haces y sustituís y decís, bueno, vamos a apuntar a estos sectores, inmediatamente tenés que tener políticas de subsidios de tasas, de promociones, de reinversión, o sea, por ejemplo, desgravación impositiva en la reinversión de utilidades. O sea, si no haces todo junto, es muy difícil porque equilibrás de un lado y desequilibrás del otro. Ahora, Victoria, teniendo tanto hincapié en la responsabilidad política, ¿no?, para resolver todas las cosas que vos das, ¿vos qué ves en la realidad? Porque la verdad que el gobierno es el que tenemos, es el que votó la mayoría de la población, es el que ganó las elecciones y es el que se queda hasta el fin de mandato o hasta el momento de volver a elegir, a tener elecciones, ¿no? En algún punto, el año que viene hay elecciones de medio término, pero es el que hay. ¿Vos vislumbrás que hay un tipo de planificación y que tienen en cuenta todos estos conceptos que vos decís? Mira, yo ahí siempre digo, hay que dejar de pensar en la herencia recibida y empezar a pensar en la herencia que vamos a dejar, ¿no? Porque me parece que esa es un poco la clave. Y si hablamos de este gobierno, yo creo que, bueno, hasta ahora lo que hizo fue gestionar la crisis. Entonces, me parece que recién, cuando termine esta pandemia, vamos a ver cuál es un poco el programa económico y cuál es el rumbo. Hoy vemos que se están programando medidas, que se están ideando medidas, pero no sabemos todavía de qué se trata y si esas medidas van a generar confianza, van a reactivar. O sea, hoy desde el gobierno hay muchos programas que están largando de aportes tipo subsidios, aportes no reembolsables para emprendedores, para inversiones, pero también eso no es, bueno, vamos a subsidiar todo. Tiene que haber como un sentido, decir, bueno, vamos a subsidiar las industrias de alta tecnología o vamos a subsidiar las empresas exportadoras, porque si no, caes en lo que decíamos antes, o sea, no sabemos qué país queremos ser, o sea, en qué queremos ser fuertes. Y la realidad es que con recursos limitados hoy no podés ser fuerte en todo. Entonces, sí, qué difícil también, ¿no? Porque la población está preocupada en llegar a fin de mes, en una economía real que no se mueve y demás. ¿Sí, Facu? Sí, no. Tenés que salir a generar empleo, y el empleo lo vas a generar invirtiendo y generando. Ustedes decían algo del tema de la riqueza. En Argentina hablamos de distribuir, pero no hablamos de cómo generar la riqueza para distribuir. Entonces, tenemos que empezar eso, cómo generar esta riqueza. Yo creo que también tenemos que pensar que este es un momento súper oportuno para plantear una reforma tributaria de fondo, porque hoy tenés un problema fiscal altísimo, pero que de alguna manera, si vos planteas una reforma, tenés margen para, bueno, se te incrementa un poco más el déficit, pero haces la experiencia de qué pasa si bajás los impuestos, si los simplificás y le reducís el costo tributario a las empresas. Pero nuevamente, esto no es, bueno, vamos a eliminar o, no sé, un impuesto o simplificar otro. Esto requiere una reforma integral. Claro. ¿Y cómo recaudás? Vos decís, bueno, ¿qué tipo de país? ¿Y cómo recaudás y cómo gastás? Definís un poco qué tipo de país querés ser, ¿no? Sí, ¿vas a decir algo, Facu? No, y justamente eso, que hablando de impuestos, ¿qué te parece el impuesto a la riqueza entonces? ¿Es un manotazo de ahogado o forma parte de un plan integral? No, yo creo que es un poco, a ver, no sé si decir manotazo de ahogado, pero no sé si es el momento para el impuesto a la riqueza. Yo creo que más que eso sería interesante tratar de que toda esa riqueza se reinvierta en el sector productivo. O sea, hoy tenés mucha riqueza que tiene la Argentina fuera de los canales formales o fuera del país, y el tema es cómo traerlos. Entonces, acá nosotros este año, hicimos unas pequeñas encuestas y experimentos en lo que la gente interpreta por fuga de capitales. Y la realidad es que en Argentina se cree que fugar dólares o fugar capitales es solo llevar la plata afuera. Y fugar dólares es también llevarla fuera del sistema. Y si todo ese dinero lo volcáramos a la economía o simplemente en los bancos, la realidad es que resolverías problemas de confianza, aumentarías la producción, aumentarías toda la inversión al sistema productivo.
Pero todo eso necesitas generar confianza y también de alguna manera generar información y educación de lo que genera esta fuga o el tener los dólares en la caja de seguridad o en mi casa o en esos canales, ¿no? Entonces, claro, me parece que el impuesto a la riqueza, la verdad que hoy no te resuelve el problema. Se superpone con bienes personales, todos queremos distribuir la riqueza, lógicamente, pero me parece que tendría que estar condicionado a que aquellas familias o empresas que decidan invertir, bueno, de alguna manera puedan salir de esa grabación, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿qué tal, Victoria? El tema es que, más allá del impuesto a la riqueza, Mercedes Marcó del Pont reconoció públicamente hace unos días que la reforma tributaria que está elaborando el gobierno no contempla rebajas de impuestos. Por el contrario, dijo que están evaluando gravar a los sectores de alto poder adquisitivo. Entonces la pregunta es, hasta que se genere riqueza, ¿sirve seguir aumentando impuestos a los argentinos y a los sectores, como decíamos antes, que quizás no tienen más poder adquisitivo, pero son los que tienen que invertir? No, yo creo que volvemos al punto anterior, que vos tenés que tratar de generar riqueza y que esos sectores que son los que tienen la riqueza la vuelquen al sistema productivo. Porque si no, lo que estás terminando haciendo es más transferencia de recursos al Estado, pero finalmente generás una masa de gente subsidiada, que la misma gente subsidiada quiere trabajar. O sea, no es que a toda la gente le gusta vivir de subsidios, hay muchos que quieren trabajar. Entonces, acá la reactivación tiene que venir del sector productivo. Y yo acá pienso, o sea, totalmente creo que hay que distribuir la riqueza, creo que hay sectores con ingresos desmedidos, por ejemplo, el sector financiero es un sector poco comprometido con el sector productivo, los sectores productores de insumos, o lo que se llaman insumos básicos como acero, como el sector petroquímica, también son sectores poco comprometidos con la producción argentina. Entonces, uno podría decir, bueno, estos sectores lo que hay que generar es más compromiso y quizás... O sea, no más aumento de impuestos, entonces. Y quizás la amenaza de un impuesto a la riqueza puede estar condicionado a que vuelquen más recursos a la economía, pero yo creo que en Argentina no hay margen para más impuestos en ningún estrato social, o sea, claro, en ninguno, porque vos grabás los ingresos más altos y lo que vas a terminar haciendo es que se va a ver más dólares que se van fuera del país, más dólares comprados en el circuito ilegal, gente que se va y se instala, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Perú, para producir y exportar desde ahí. Además de ser una fórmula que ya se usó y se demostró que no funcionó. Exacto, yo creo que a diferencia de los países europeos, que uno sí puede pensar en ese tipo de impuestos porque tienen una riqueza altísima, entonces uno puede pensar que si no se distribuye solo la riqueza, bueno, alentamos a la... En Argentina no, en Argentina necesitas que el capital venga a la producción y que no se vaya el capital. Sí, Nico. Entonces es más complejo. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Durante los últimos meses estuvimos, al principio, todos encerrados, prácticamente sin consumir, todos los comercios cerrados. Después empezaron aperturas progresivas, pero hubo algo que no cambió, con tarifas congeladas, con la luz, el agua, el gas, hasta el combustible congelado hasta hace muy poquito. La inflación seguía machacando y machacando y machacando y ahora se pronostica un 2,4% para el mes de agosto. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿A dónde se va a ir la inflación cuando esto se normalice? ¿Y por qué está sucediendo eso? A ver, los precios lógicamente están contenidos ahora porque en la cuarentena tuviste un montón de sectores sin precios. Por otro lado, los comercios, las empresas vienen ajustando con mucho cuidado porque no hay consumo. Además, como cayeron mucho las importaciones, entonces... Pero así todo hubo una inflación, a lo que voy es que así todo hubo una inflación alta, con todo congelado, sin paritarias, sin aumento de sueldo, sin consumo, y la inflación subió igual. O sea, ¿dónde estaríamos hoy si no hubiera habido pandemia? No, pero también tuviste el dólar que aumentó y muchos precios se mueven con el dólar blue, porque el dólar blue se traslada a precios a través de expectativas. Entonces, todo eso te fue generando a través del dólar aumento en la inflación. Ahora, cuando uno mira hacia adelante, y no, el panorama es complicado porque en algún momento todos estos precios se van a soltar. O sea, ahí tenés muchos precios comprimidos. Entonces, obviamente que en algún momento eso se va a ajustar. Y las tarifas, todo eso, y posiblemente este gobierno las tiende a tener congeladas durante bastante tiempo. Y después ya sabemos todas las distorsiones que generan. Ahora, la experiencia de Cambiemos, de liberar todas las tarifas, tampoco fue buena. Entonces,
Me parece que primero tenemos que acomodar la situación de ingresos de las familias, de las empresas, y después pensar cómo gradualmente vamos descongelando estas tarifas. Ahora, Victoria, cortito, que tengo que cerrar el programa, pero se habla de una reducción del déficit fiscal, ¿no? Qué difícil. Incluso desde el Ministerio de Economía lo reafirman. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas para bajar el déficit fiscal? 2 o 3 puntas. Bueno, a ver, una de las herramientas es que la economía empieza a crecer, va a rebotar y entonces vas a tener más recursos. La segunda herramienta es esto que hablábamos antes de algunos tributos que se van a ir subiendo y por lo tanto se especula que por ese lado vas a tener más recursos. Entonces, en la medida además que se recupera la economía, el gasto público en subsidios, todo eso se supone que va a tener menos pesos. La pregunta es si realmente se va a lograr esta baja en el déficit fiscal, claro, porque en la medida que la economía no se reactive y no se recupere, el Estado va a tener que seguir distribuyendo dinero a la economía. Inevitablemente. Entonces, sí. Nada, que quería mostrar tu libro, que estuvimos acá. Alberto, tenemos un problema y si reseteamos la economía, ¿no? Que nos comentes un poco, a ver, lo muestro ahí el libro para que se vea un poco mejor y nos puedas contar acerca de qué se trata, ¿no? De los caminos de la economía que tendríamos que empezar a experimentar, nuevos al menos. Sí, yo creo que primero vos tenés, como decía antes, una oportunidad. Ahora destruiste tanto las bases de la economía que tenés una oportunidad de arrancar de cero. Claro. La crisis actual no es una crisis nueva, o sea, viene de lejos, lo que pasa es que esta pandemia te agarra sin resto, prácticamente sin resto económico para la reactivación. Sin embargo, tenés oportunidades y una de estas oportunidades es o sea, hay varios caminos, pero por ejemplo, el tema de la reforma impositiva. Yo creo que es fundamental de ahora en adelante, en estos años que quedan de gobierno, plantear una buena reforma impositiva, una buena reforma laboral, plantear, por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo en Argentina es bajísima, destinar recursos a eso, destinar recursos a la obra. Un poco lo que venimos hablando, ¿no? Buscar soluciones. Exacto. Todo en un libro, se los recomiendo. Alberto, tenemos un problema y si reseteamos la economía. La autora es quien está hablando con nosotros, Victoria Yarrizo, que es economista. Victoria, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Qué difícil cuando todo parte desde un mismo punto, la confianza, ¿no? La confianza que tienen que tener los inversores y también la propia sociedad. Claro. La demostración de hoy, que todos salieron a comprar $200, es que hay la persona que tiene un poco de resto no confía. Entonces, no confía. Pero no solamente para ahorrar, la mayoría, hay muchísimos ahorristas que no son ahorristas, que compran al principio de mes para vender y liquidarlo a fin de mes. Sí. Sí, a mí me llama la atención porque por me la parece... brecha cambiaria. Claro, exacto, ¿no? Hace el famoso rulo y gana algunos pesitos. A mí lo que me parece es que parece tan fácil, pero al mismo tiempo es tan difícil. Si pensamos que los argentinos tienen un PBI fuera del sistema financiero formal. Un PBI, imagínense, son 10 veces lo que le debemos al Fondo Monetario Internacional, está en manos de argentinos. Si un gobierno alguna vez pensara sensatamente a largo plazo y convenciera a una parte, a una mínima porción de esa gente que traiga el dinero a la Argentina para generar más producción, más trabajo, más riqueza, parece sencillo, pero nadie hasta ahora lo pudo hacer. Qué difícil poder diseñar a largo plazo, como dice Facundo, si hoy no se pudieron poner de acuerdo. 8 horas en el Congreso de ver cómo sesionar cuestiones mínimas. Pero sí, no, yo digo, si se quiere, se puede. Porque vos fijate cuando Alberto Fernández al principio presentó la cuarentena, le habló a los argentinos, tuvo el apoyo de gente que no lo había votado y está comprobadísimo, claro. Gente de Juntos por el Cambio. Ahora, si no tenés un plan, sos incoherente, un día decís una cosa y otro día decís otra, la gente te va a dejar, ese resto que no es tu seguidor duro y que te va a votar aunque digas lo que sea, digo, lo mismo del otro lado, claro, no pasar con Macri, digo, pero ese plus que ganaste, si después empezás a decir cosas que son inconsistentes con lo que habías dicho antes, y Alberto tuvo Vicentín, tuvo un montón de traspiés que hicieron que perdiera ese apoyo extra. Imagínate si él
se hubiera guiado, hubiera presentado, digamos, un plan. Quizá ahora con el acuerdo haya gente que también de la deuda lo apoye. Después también tenés que el argentino ya no confía en Argentina, entonces tenés que salir a buscar dólares afuera. Si salís a buscar dólares afuera, si llevas un brief, un paper de cómo funciona la Argentina, te encontrás que el senador de Cristina hoy es opositor, que el vicepresidente de Cristina hoy es opositor, que los radicales están con, algunos radicales están con la oposición, otros que hay peronistas por todos lados. Entonces vos no podés, con una sesión como lo de hoy, como lo que pasó hoy, o lo que pasó el otro día con la reforma judicial, generar confianza de, no, voy a invertir en Argentina. Cierro con eso, con la confianza que no podemos tener en la política para que ni siquiera se pongan de acuerdo entre ellos, la confianza que se necesita también para que marche la economía a mediano y largo plazo, atendiendo incluso lo urgente. Nos reencontramos en el día de mañana, 20:30, con las noticias, y a las 22, todo el análisis aquí en Hoy Nos Toca. Chau.